pues bueno, vamos a arrancar con esta sesión. Bienvenida a nuestra sesión número 24 de Tribute Talks. Todas las semanas tenemos como invitados a personas extraordinarios y top leaders en sus áreas que compartirán contigo información única e innovadora, integrada y basada en evidencia y en ciencias, con temas relacionados con maternidad consciente, crianza, salud integral, educación, escolarización alternativa, desarrollo humano, neurociencias y todo aquello que tú necesites para hackear el código de la maternidad. Nosotras somos sus hosts el día de hoy, Ana Paola Miranda, una servidora, y Marion Dangwan, cofundadoras de Tribu Materna, la Escuela de la Transformación de la Maternidad. Ya sea que seas parte de nuestra comunidad o seas nueva en Tribu, te invitamos a compartir con las mujeres y madres que desean criar desde un nivel profundo de conciencia, libres de creencias limitantes y patrones familiares a las generaciones del futuro. Hoy tenemos con nosotros a Nayeli Silva. Nayeli es una persona extraordinaria. Ella es licenciada en Medicina Física y Rehabilitación. Tiene diplomados en fisioterapia abdominopélvico perineal, terapia manual impartido por AMEFI, si lo dije bien. Tiene un magíster en osteopatía estructural de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Es docente en la Universidad del Valle de México en Chapultepec y la IASES en México. Igualmente es cofundadora del Centro Sacre, un centro de fisioterapia en Ciudad de México, osteopatía y rehabilitación del piso pélvico. Y es igualmente cofundadora de un proyecto que más tarde les vamos a platicar un poquito más. Un poquito más adelante les comentamos de esto. En esta Tribute Talks aprenderás 3 cosas que te van a apoyar mucho en esta parte de tu rol de mamá. Así que bienvenida, Nayeli, gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tu conocimiento. Y pues bueno, cuéntanos inicialmente. Últimamente está muy de moda hablar de suelo pélvico y todo este tema, pero realmente, ¿cuál es la importancia del suelo pélvico en esta parte de la salud integral? Hola, muchas gracias por la invitación, Ana Paola, muchas gracias, Marion. Estoy muy contenta de estar aquí y no saben qué gusto me da saber que el suelo pélvico se está poniendo de moda y que cada vez se habla un poquito más sobre él. Podría aumentar un poco que fui de las primeritas fisioterapeutas aquí en México que empezó a hablar y a tratar suelo pélvico, a tocar puertas, a hablar con pacientes, a hablar con ginecólogos, para que vieran la importancia de y que realmente si al final del día el músculo del suelo pélvico, que ahora se los voy a enseñar, es un músculo, como lo digo, pero que no se hablaba. Es decir, justo en fisioterapia, en la carrera, en mi primera carrera en la que me formé, cuando nos tocaba enfocarnos en rehabilitación de suelo pélvico, no hacíamos nada en suelo pélvico porque casi no se escuchaba porque había muchos mitos y muchos tabús en esa área que me gusta mucho y lo vuelvo a repetir, que cada vez hay menos y que se encuentra los beneficios que evidentemente hablaremos más adelante sobre tratar ese suelo pélvico, ¿no? Porque al final del día es un músculo más. Entonces, si me permiten, Ana Paula y Marión, te los voy a presentar y a todo el público que nos está viendo y les agradezco que estén acá. Se los voy a enseñar en una pelvis. Adelante. Enséñanos cómo es, porque en realidad escuchamos mucho esta palabra suelo pélvico y todo, pero a veces es muy confuso. Entonces, empecemos por esa introducción de dónde es, cómo se encuentra y cómo sabemos qué músculo es. Justo estamos aquí. Esta es una pelvis. Aquí está el sacro y estos son los 2 ilíacos. Justo así. Nosotros giramos un poco la pelvis. Toda la pelvis inferior está cerrada o está creada por este suelo pélvico. Todo esto que ustedes alcanzan a ver que es rojo es músculo, chicas. Esto es el ano. Aquí estaría el introito vaginal. Y aquí chiquitito, más adelante se ve aquí la uretra. Por donde nosotros hacemos pipí. Y si vemos acá, en una parte posterior, este es el coxis. Este es el sacro. Y más arriba estarían las vértebras lumbares. Entonces, aquí les voy a hacer una preguntota. ¿Quién no se ha caído de nalgas? Todas, o mi hijo, por ejemplo, ahora, se cae de nalgas 80 veces al día
Entonces, eso algunas veces genera que el coxis, en lugar de estar en esta posición, esté un poquito lateralizado hacia un lado, o que se vaya hacia el otro lado, o se vaya hacia adelante o se vaya hacia atrás. Sé que me estoy adelantando un poquito, pero siempre me gusta comentarlo porque podemos pensar que este músculo solamente para el parto puede llegar a tener disfunciones, pero no necesariamente. Algunas veces personas que caen mucho de nalgas o a lo mejor en un accidente de coche que tienes un traumatismo a nivel de columna, eso también nos puede afectar este músculo. Ahora, este músculo, otra cosa que a mí me encanta mencionar, es un músculo que trabaja completamente distinto que a todos los músculos del cuerpo. ¿Por qué? Porque este músculo se va a tener que expandir, se va a tener que estirar para que el bebé pueda coronar. ¿Me explico? Y evidentemente el trapecio o el bíceps no necesita estirarse porque esos músculos no van a parir, ¿verdad? Entonces, este músculo tiene el 70%, está creado el 70% de colágeno y elastina. Por eso es de suma importancia, todas las pacientes que vienen a la consulta, se les dé un tratamiento completamente personalizado y especializado en función a el músculo, pero también en función a proteger y a generar la producción de colágeno y elastina en el cuerpo. A priori, colágeno tipo 1 y tipo 2, que son los que están acá. Entonces, este músculo evidentemente no solo trabaja por un contexto muscular, sino también es súper importante todo este tejido conectivo, que así nosotros le llamamos, a ese conjunto de colágeno y elastina. ¿Cómo lo adquirimos? A través de alimento. Siempre me gusta hablar cuando hablo de pláticas de suelo pélvico, cuando llegan pacientes de suelo pélvico, les digo que ver y voltear nuestra vista, nuestros ojos a esta área, hace que automáticamente nos cambie la vida. Es muy dramático mi comentario, pero de verdad les prometo que sí. ¿Por qué? Porque para que este suelo pélvico esté bien, necesitas evacuar correctamente. Y si tú evacúas correctamente, necesitas cambiar de hábitos alimenticios. ¿Están de acuerdo? Ahora. Justo es uno de los puntos que nosotros tocamos mucho en la parte de Tribu Talks y hablamos desde Tribu Materna. Esta parte integral que necesitamos como seres humanos para poder vincular absolutamente todo. Ahorita que hablas de la alimentación, pues justo todo va completamente ligado. Claro. Y también, perdón, esa parte que mencionaste ahorita de evacuar correctamente, lo hablamos también con la doctora Cecilia Fernández que tuvimos en unas sesiones y tenemos una idea incorrecta, ¿no? Pensamos que una vez cada 3 días o una vez al día está bien, pero no, es varias veces al día que hay que ir. Entonces, como esas ideas que no sabemos qué es evacuar correctamente, ¿no? Y qué es comer correctamente. Exacto. O sea, hay veces que yo pregunto a las pacientes, ¿qué tal está tu alimentación? Súper buena. Y vamos, descríbeme un poco qué es lo que comes. Pues un pan dulce en las mañanas con un chocolatito con leche, o sea, a lo mejor y comen delicioso, pero no es lo más saludable. Entonces, igual, evacuar, muchas veces pensamos que evacuar es pujar, ¿no? Y si nosotros pujamos, pues estamos afectando el suelo pélvico, ¿no? Y esos hábitos, por ejemplo, miccionales, cuando digo hábitos miccionales, me refiero a esos hábitos para hacer pipí. Cuando nosotros hacemos pipí, hay veces que estamos en un baño público y hacemos en una posición que evitamos que los glúteos toquen el baño, ¿no? Entonces, eso es una posición completamente incorrecta también para hacer pipí, ¿no? Y también pujar para hacer pipí también es es hacer un mal hábito, ¿no? Entonces, justo en nosotros en llegar a un momento de cuidar este músculo, emplea muchas esferas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, para que estemos muy bien, ¿no? Es decir, por ejemplo, también sentarnos correctamente. No sé ahora mismo si están ustedes cruzando las piernas y están sentadas así, o si están sentadas en los isquiones, ¿no? Los isquiones son estos 2 huesitos que están acá. Todas deberíamos sentarnos en los isquiones, ¿no? En los isquiones, para que ese suelo pélvico
no le generen demasiada presión. Entonces, ¿qué es lo que afecta o lo que puede llegar a afectar el suelo pélvico? Realmente todo. Por eso cercioro y corroboro un poco que cuando nosotros trabajamos el suelo pélvico, tenemos que trabajar muchas esferas en nuestro cuerpo para que el suelo pélvico trabaje correctamente. ¿Vale? Ok. ¿Podrías decirnos, porque ahorita hablamos de la posición para ir al baño y estar sentadas? Obviamente yo ahorita estoy sentada seguro de lo peor, estoy como en medio loto en mi silla. Entonces no sé si es lo mejor. Y para ir al baño, tengo una idea, pero prefiero que tú expliques cómo debe ser la posición para ir al baño, ¿no? Claro. La posición para ir al baño, nosotros tenemos un músculo que se llama pubo rectal. Es un músculo que va en la región interna, que va del pubis, este orificio que se ve por aquí, no sé si se alcanza a ver. Si no se ve, díganme y lo puedo señalar de otra forma. Sí, lo vemos. Sí, aquí hay un músculo que va del pubis y rodea completamente el recto. Entonces, ese músculo, cuando nosotras estamos sentadas en el baño con las rodillas a la altura de las caderas, ese músculo presiona al recto, generando, por eso el recto se llama recto, porque el recto tendría que estar recto para evacuar. Y si nosotros tenemos las rodillas a la altura de la cadera, el recto está en una posición de 90 grados, porque ese músculo que lo rodea lo tensa y lo tira. Entonces, si nosotros elevamos las rodillas, que las rodillas estén mucho más arriba que la cadera, pues eso hace que el músculo del suelo pélvico se relaje. Por ende, el recto no tiene tensión, lo cual hace que el recto esté recto y podamos evacuar correctamente. Entonces, justo hay unos banquitos que se llaman banquitos evacuadores, que es sí, que están igual más de moda, ¿no? También. Sí, me encanta. De verdad que yo estoy muy contenta con toda esta difusión que se ha dado. Estos banquitos evacuadores, los que escuchen este audio o los que vean este video y sean mis amigos y tal, no me dejarán mentir que yo a las casas antes de la pandemia llegaba con un regalo que les dura para toda la vida, que es un banquito evacuador. Nadie puede saber cuánto puede cambiar tu vida evacuar de una forma correcta. Es una cosa impresionante que tristemente la mayoría de mis pacientes no evacúan correctamente. Tienen malos hábitos alimenticios, malos hábitos evacuatorios, pujan al evacuar. También es importante que bajen su ropa, o sea, literal bajarla hasta los talones, porque si nosotros estamos con la ropa justo entre las piernas o soportándola sobre las rodillas, eso hace que músculos como los aductores, que son los músculos que están en la región más interna de la pierna, estén contrayéndose, lo cual hace que el suelo pélvico también se contraiga. Entonces, es muy importante quitarte completamente la ropa, o sea, dejarla hasta los tobillos, bajarla por completo, subir tus piernas a un banco evacuador, haciendo que las rodillas estén lo más altas posible. Y la otra cosa súper importante es no pujar. Hay una forma correcta de respirar para evacuar. ¿Ustedes sabían eso? Supongo que es un poco como a la hora del parto, de expulsar, exacto, de no pujar, justo, ¿no? Justo, no sé si habían escuchado que hay un músculo que se llama diafragma torácico. El diafragma torácico, para los que no lo conocen, es un músculo que está por debajo de las costillas y está aquí. Entonces, cuando nosotros respiramos, los pulmones se agrandan, se hinchan, lo cual hace que ese diafragma torácico descienda. Eso, a su vez, hace que todas las vísceras que están en toda esta zona, es decir, intestino, estómago, hígado, todo, descienda y comprima el suelo pélvico. Por eso es una forma correcta de respirar durante el parto, pero también cuando nosotros respiramos durante la evacuación, tenemos que respirar de una forma correcta que haga que ese diafragma descienda y a su vez haga que el suelo pélvico un poco descienda y favorezca una correcta evacuación, ¿vale? Ahora, otra cosa importante es, hay aparatos, no sé si lo sepan, pero hay aparatos para pacientes estreñidos que se llaman silbatos o se llaman Wiener Flows, que con pacientes con recurrencia a estreñimiento
se pueden colocar en la boca para facilitar una correcta respiración al momento de evacuar. Ahora, otra cosa, hablando de la evacuación, muchas pacientes que tienen debilidad en el abdomen, hipotono, debilidad en el abdomen, a raíz de obesidad, a raíz de malos hábitos en actividades físicas o después de un embarazo y no volvieron a reclutar las fibras musculares abdominales de la forma correcta, eso hace que nuestra respiración no sea ideal. El abdomen trabaja en conjunto con el suelo pélvico. Si nosotros tenemos un abdomen débil, vamos a tener un suelo pélvico débil a la larga. Que eso también nos puede afectar a la forma de evacuar. ¿Por qué? Porque estamos respirando incorrectamente. Entonces, el diafragma no genera completamente una correcta presión al suelo pélvico, lo cual favorece a más estreñimiento, un círculo vicioso a mayor debilidad del suelo pélvico, porque si contemplamos un recto con heces, un recto cargado o un recto con una paciente estreñida, ¿quién está cargando todo? El suelo pélvico. Y si contemplamos que esta paciente tiene debilidad abdominal, todo lo está cargando el suelo pélvico. Entonces, y si además tuvo un parto donde el suelo pélvico estuvo a prueba, ¿no? Cuéntanos un poquito esa parte. Claro. Vemos que en realidad todas las personas tenemos que estar haciendo esos cambios de hábitos y si acaban de entrar a la plática o lo están viendo en Facebook o la van a ver en YouTube, no se preocupen, vamos a escribir un artículo con la información para que puedan recordar esos pasos, ¿no? Como el banquito de evacuación, la forma correcta de respirar, etcétera. Pero cuéntanos al momento de embarazarnos. Para empezar, ¿hay una diferencia de cómo se va a afectar el suelo pélvico si tienes cesárea o si tienes parto natural o realmente se afecta de igual forma? Súper. Ok, pues justo antes de cualquier otra cosa comentarlo, de las dos formas se puede llegar a afectar siempre y cuando haya una cicatriz de por medio. Es decir, hablando un poco de partos vaginales, nosotros como fisioterapeutas expertos en suelo pélvico, es importante el contexto preventivo, ¿no? Antes de otra cosa, yo tengo muchas pacientes que llegan de Nayeli, me voy a embarazar, necesito mi musculatura del abdomen y mi musculatura de la espalda y mi musculatura del suelo pélvico fuertes para llegar al parto. Perfecto. Ese es como mi acercamiento ideal, que estoy muy agradecida, cada vez es mayor. Ahora, en ese escenario, pues estamos cuidando que el suelo pélvico esté perfecto, que tenga la capacidad de fuerza para soportar todo ese aumento de peso. Y les digo también que, chicas, para soportar todos esos cambios posturales. En sí, un embarazo nos va a cambiar la postura, entre otras cosas más, pero específicamente un embarazo nos cambia la postura y aumenta el peso en el suelo pélvico. Entonces, nosotros como rehabilitadores necesitamos darle las herramientas a ese suelo pélvico para que esté fuerte para esos cambios posturales y ese aumento de peso. Ahí voy, Marión, entonces, te prometo que... Sí, no, nada más para... lo que estás diciendo es que en realidad el suelo pélvico se tendría, o sea, en una situación ideal, preparar antes de un embarazo. Exacto. Dentro de prepárate al embarazo, debería de haber visita a tu fisioterapeuta especialista en suelo pélvico para que ella cheque cómo está tu abdomen, si estás fuerte, ¿no? Y que te vaya explicando cómo puede ir afectando y justamente enseñar todas esas posiciones que tienes que estar usando y cómo no afectarlo más. Exacto. Y eso es nuevo. Yo tenía realmente pensado que eso es algo que tienes que hacer después del parto. Es que justo tenemos como esta idea de rehabilita el suelo pélvico, pero si lo que nos está ahorita diciendo Nayeli, fíjense qué importante. O sea, esta parte de preparar, porque evidentemente vas a rehabilitar posterior al nacimiento del bebé, pero ya desde otro lugar, ¿no? O sea, la preparación le dio la suficiente fuerza para que el suelo tenga esta musculatura, ser robusto lo suficiente para una situación como la que vivió. Claro, contexto preventivo, y justo es esa mi lucha día a día,
la prevención. Medicina preventiva, digo, yo hablo de mi país y la medicina preventiva en México no es muy bien conocida. Entonces, mi mercado y mi forma de difundir mi trabajo es completamente la prevención. Ahora les explico por qué. Ahora, justo también se prepara el músculo darle elasticidad. O sea, ya un músculo necesita fuerza para soportar todo ese peso, pero también necesita mucha elasticidad porque va a parir. Entonces, la elasticidad, ¿quién no la va a dar? Evidentemente el músculo, pero también ese colágeno y esa elastina. Por eso es indispensable tener una correcta alimentación durante todo el embarazo y hacer los masajes perineales y utilizar el famosísimo EPI, ¿no? Que es un aparato que se introduce dentro de la vagina, que no lo tengo ahora en la mano, pero es un globito que se introduce dentro de la vagina y se infla paulatinamente y se simula un parto. Eso nos ayuda a que esta paciente tenga más conocimiento de qué es un parto y cómo son las respiraciones al momento de parir y que ese músculo tenga una conciencia a la elongación o al estiramiento. Entonces, ahí ya tendríamos como ese acercamiento correcto con el paciente durante el embarazo, es decir, que tenga una faja abdominal fuerte, que tenga un suelo pélvico fuerte, funcional, consciente y elástico. Entonces, ahora sí, que venga lo que sea, porque siempre les comento yo a las pacientes, y me encanta mucho eso, que no, la maternidad, probablemente nosotras, cuando no somos madres, decidimos por nosotras mismas. Pero nuestro parto es 50 y 50. Los bebés también deciden cómo nacer. Entonces, hay veces que, a pesar de que te prepares para un parto, tristemente fue una cesárea por X o Z razón. Entonces, de eso también va la medicina preventiva. No es lo mismo que un abdomen débil llegue a una cesárea y no es lo mismo que un abdomen bien trabajado durante el embarazo llegue a una cesárea. ¿Me explico? Entonces, no es que vengan millones de veces a la consulta, vendrán 4 veces durante todo el embarazo y ya está. Yo, mientras menos vengan, mejor. Así se sienten más libres y pueden disfrutar más su embarazo. Y eso. Entonces, en el buen escenario, en los buenos contextos de que trabajamos un suelo pélvico y que trabajamos un abdomen durante todo el embarazo, y contemplando que hubo un parto genial, un parto exclusivo y tal, el suelo pélvico no sufre ninguna lesión, no hay desgarre, no hay episiotomía. En el posparto lo que tendríamos que hacer es reactivar toda esta, nosotros le llamamos faja abdominopélvica, que en otros términos es fortalecer. Me voy a levantar un poco, desde el suelo pélvico hasta aquí arriba. Aquí están mis boobies, aquí estaría. Como desde la faja, todo es lo que está en nuestra cincha abdominal, todos los músculos del abdomen, la musculatura de la espalda, glúteos y suelo pélvico, lo tenemos que reactivar nuevamente. Esto se reactiva desde la cuarentena, chicas. No es de que la cuarentena usas faja o en la cuarentena te quedas acostada. Evidentemente es importante descansar, pero necesitamos reconectar, reenchufar esa faja, esos músculos que estuvieron estirados durante el embarazo, ese suelo pélvico que acaba de parir, necesitamos reenchufarlos y evidentemente agradecerles. Gracias por haber ayudado a parir, por haberme ayudado a estar embarazada. Ahora necesito que me vuelvas a fajar, que me vuelvas a contener. Entonces, partiendo de eso, en un escenario que se hizo como un seguimiento preventivo, empezaríamos a la semana a empezar a reactivar esa faja abdominopélvica. A la semana después de parir. A la semana después de parir. Ok, entonces sería como la primera salida más o menos que hace la mamá de su casa es contigo. Generalmente yo voy a casa. La primera consulta genial. Yo voy a domicilio porque yo sé que es el posparto. Evidentemente antes, cuando no era madre, sí les decía que vinieran, pero ahora que ya sé que es el posparto, yo con mucho gusto voy y les procuro evaluar la forma de lactar, porque muchas veces pues, se sientan como en flor de loto, por ejemplo, Marian,
Y la flor de loto en suelo pélvico en el posparto no se la deseo a nadie. Entonces, me estaba yendo de lado. Entonces, es importante cuidar las posiciones al lactar que sean favorables para la regeneración y la recuperación de, pues, toda esta musculatura abdominal y musculatura pélvica en conjunto. Dime. ¿Está ligado directamente la diástasis abdominal con este tema de el volver a fajar, ¿no? O sea, el volver y reactivar esta faja muscular, o sea, esta faja abdominal, estos músculos, ¿cómo es que podemos trabajar esta parte de la diástasis? Ya, ok. Me gustaría a ver qué opinan. Justo ahora mismo hablé un poco sobre cómo sería el acercamiento en un escenario ideal. Me gustaría ahora hablar sobre un escenario donde hay cicatrices. ¿Les parece? Okay. Y de ahí ya nos vamos a la diástasis. Perfecto. Vale. Entonces, ahora, si contemplamos una cicatriz, ya sea por un desgarre perineal, estamos hablando un poco sobre el embarazo y el posparto. Suponemos que llega una paciente no preparada para parir, muscularmente hablando, y se desgarra el perine, ¿no? O si hablamos, bueno, vamos a hablar de un desgarre perineal, contemplando un poco la episiotomía, que desde el 2006 la Organización Mundial de la Salud la contraindicó a nivel mundial. Entonces, hablo un poco desde mi trinchera, que soy mexicana y he vivido acá la mayor parte de mis años. Hay muchos sitios donde todavía se hace la episiotomía aquí en México. Yo siempre las invito, y cuando tengo espacios como este que me invitan, difundo mucho el comentar que la episiotomía está contraindicada a nivel mundial por las alteraciones futuras que se generan en suelo pélvico. Es decir, una episiotomía se contraindicó o se dice que es mejor evitarla porque eso a futuro trae muchas cosas que se podrían evitar, ¿no? ¿Y cómo se pueden evitar? Haciendo un masaje perineal, yendo 2 o 3 veces a tu fisio antes para que te enseñe y seas consciente de ese músculo. Y probablemente cuando nosotras tenemos corremos y se nos desgarra el cuádriceps, un músculo de la pierna, ¿será que no podamos correr en 2 o 3 meses y necesitamos inmovilizarnos un par de tiempo y ya está? Pero cuando nos desgarramos el suelo pélvico y hay una episiotomía de por medio, las disfunciones del suelo pélvico son muy incapacitantes, como incontinencia fecal, incontinencia urinaria, dolor a la actividad sexual, que a eso se le llama dispareunia, y también prolapso de órganos pélvicos. No sé si lo habían escuchado. Es decir, por vagina se puede prolapsar, es decir, salir como una hernia, tanto la vejiga, el útero o el recto. ¿Y eso entonces, es algo que pasa regular? O sea, en caso de es súper común. O sea, wow. yo te podría decir que un gran porcentaje de mis pacientes ya grandes, como entre 40, yo estoy pegándole ahí como 50, 60 años, no, los de 40 son guapísimas. 40 años. Jóvenes. Sí, no, como 50, 60 años, mis pacientes, a lo que me refería, porque yo tengo 2 vías de pacientes. Pacientes jóvenes que se están preparando y pacientes que ya vienen a rehabilitarse. ¿Me explico? Porque ya la consecuencia está hecha. Entonces, muchas de mis pacientes vienen ya por un prolapso, que están evitando una cirugía o que ya las tuvieron que operar, ¿me explico? Y tuvieron que poner una malla endopélvica, y son alteraciones que siempre energéticamente me gusta que mis charlas sean positivas y que no sean fundadas con miedo. ¿Me explico? Así como, ay, no, porque me puedo desgarrar. Pero una cosa es informar y que sepan qué es lo que puede pasar, y que la episiotomía se contraindica por una razón súper importante. Entonces, en México hay todavía mucha práctica de episiotomías de rutina. Yo les comento en esta plática que yo, como rehabilitadora experta en suelo pélvico, mis pacientes que tienen episiotomía se recuperan más lento y tienen una probabilidad más grande de tener padecimientos
movimientos crónicos en suelo pélvico, como los que comenté anteriormente. Entonces, bueno, si tenemos un desgaste... Ahí, chicas, perdón, súper importante, por favor, el punto de preguntar a su ginecólogo. De hecho, estamos a punto de lanzar un curso de preparación al parto donde va a haber esta parte de qué preguntas hacerle a su ginecólogo y dentro de una de ellas está la parte de la episiotomía. Y no dudar de cambiar de ginecólogo, de verdad, porque sí hay muchísimos que, como lo dijiste, lo hacen de rutina. No lo hacen porque realmente es cuestión de vida o muerte. Te hacen creer que sí, pero no, lo hacen de rutina y ya vieron que hay consecuencias muy graves, así que no duden. Y no se puede predecir, no se puede predecir de decir, ay, no es que tu bebé viene muy cabezón, o ay, que tu pelvis es estrecha. Nadie, los ginecólogos no pueden predecir si te iba a venir bien hacer una episiotomía porque te ibas a desgarrar muchísimo. Eso no se predice. Eso se ve en el momento y es realmente en un caso de extrema urgencia. Pero yo nunca, bueno, he visto una sola vez que hicieron episiotomía, una sola vez. Y les puedo decir que era una ginecóloga que no era pro parto natural porque ni siquiera le avisó a la mamá que lo hizo. Wow. Ni siquiera le dijo, porque como tenía epidural no sintió. Yo me di cuenta y que estaba haciendo eso, pero ni siquiera le dijo, oye, te voy a cortar tu suelo pélvico. Imagínate, ni siquiera le avisa. Entonces, realmente sí es responsabilidad de nosotras, no victimizarnos, pero de tomar conciencia de esto y de ir a preguntar y de luchar por nuestro cuerpo. Sí, y lo primero es el conocimiento. Entonces, exacto, información. Entonces, justo yo agradezco estos sitios porque de esta forma y en conjunto con muchos colegas míos hemos dado a conocer nuestro trabajo en esta área gineco-obstétrica. Entonces, pues eso, una de las funciones es evitar más lesiones. Es como ejemplificándolo, chicas. Vas a hacer un maratón, entonces déjate desgarro de una vez el cuádriceps porque al final te lo vas a desgarrar. O sea, no, eso no existe, es eso. Al final del día un parto, fisiológicamente todas aquí podemos correr, porque podemos, ¿no? O sea, fisiológicamente, naturalmente sabemos y podemos correr. Fisiológicamente y naturalmente todas las mujeres también sabemos parir, pero eso no implica que nuestra musculatura no esté preparada. Entonces, por eso ahí entra la rehabilitación. Si quieres mejorar tus tiempos para un maratón, pues entrénate. Si quieres tener un suelo pélvico fuerte, consciente y funcional para el parto, entrénalo, ¿no? Es un poco más aterrizado y darle pues el lugar al músculo del suelo pélvico, como lo digo, ¿no? Es un músculo que necesita prepararse para parir y también necesita recuperarse después del parto. Entonces, si fue una episiotomía o fue un desgarre, tenemos que trabajar esa cicatriz antes de empezar con ejercicios. Ahí ya vamos un poquito atrás, ¿no? Es decir, la recuperación ya no es tan amigable en comparativa a cuando no hay una cicatriz, ¿va? Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahí es eso, o sea, intentar evitar que la cicatriz tenga adherencias. Ahora, ¿las adherencias qué son? Las adherencias es cuando nosotros tenemos una cicatriz, ya sea por una cirugía en el abdomen, como una cesárea, una episiotomía o un desgarre, esas cicatrices nos pueden llegar a generar adherencias. Pero las adherencias también se pueden generar por una cicatriz en cuello o en hombro. Las adherencias se generan. Es decir, cuando nosotras, cuando los médicos suturan, se pega piel con piel y se pegan las capas de piel y se pegan las capas de músculo y se pega todo ese tejido que les comentaba que tiene colágeno y elastina, que se llama fascia. Entonces todo eso se pega y se queda adherido. Entonces cuando nosotros queremos hacer una contracción muscular, pues no se puede porque está adherido. Imagínense que esto es mi suelo pélvico y se rompió, entonces lo suturan y queda todo adherido. Entonces cuando yo me quiero hacer algún movimiento, pues esto está adherido. Entonces lo primero que tenemos que hacer es trabajar la cicatriz, relajarla a través de masaje, a través de ejercicios muy tenues, evidentemente esto tras la caída de puntos, y posterior a ello empezar a trabajar suelo pélvico. Ahora, una consecuencia de un desgarre
pues una episiotomía es que vamos un poco más pues lentos, o la reparación de tejido es mucho más lenta y necesitamos empezar a fortalecer y necesitamos un poco a darle como esa conciencia muscular. Hay que acordarnos un poco que el músculo del suelo pélvico trabaja en conjunto con el abdomen. Aquí estaría el abdomen. Entonces, si nosotros tenemos un abdomen fuerte, cuando nosotros tosemos, cuando nosotros estornudamos, cuando nosotras estamos embarazadas, el abdomen hace su función de faja abdominal, lo cual hace o genera que el suelo pélvico no esté trabajando doble. Entonces, es muy importante en el embarazo tener una faja abdominal fuerte, pero en el posparto también. Entonces, por eso es importante, tras una cesárea o tras un desgarre o episiotomía, tener mínimo un abdomen ya trabajado, un abdomen fuerte y un suelo pélvico fuerte que esté preparado a todo. Es decir, si hubo cesárea, si hubo un desgarre o una episiotomía, no pasa nada. Tienes una musculatura fuerte que ya estamos un pasito más adelante en tu recuperación. Ahora, algo que me gustaría mucho mencionar, una secuela de la cesárea, que mi dedo es imaginariamente una cesárea, lo cual hace, si nosotros tenemos un desgarre aquí, las adherencias se van a generar en esta zona, como que este tejido que esté pegadito. Ahora, si nosotros tenemos una adherencia acá, lo que va a generar es que el abdomen no va a trabajar correctamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra faja abdominal, nuestra musculatura que nos contiene y nos da estabilidad, el famoso core, no va a funcionar. Entonces, eso, las cesáreas afectan muchísimo más al suelo pélvico, chicas. Ok, wow. Wow. Porque esto sí está, o sea, es que pensamos solamente como en perine. Muchas veces, y ahí es donde nos perdemos todos los otros músculos, o sea, pensamos nada más la parte de abajo y que si no pasa el bebé por ahí, entonces pues no se estiró tanto y y no, o sea, imagínense un poco como el suelo pélvico durante el embarazo trabaja mucho porque está soportando todo el peso, tanto del abdomen, la columna y todo lo que está acá arriba. Todo esto lo está cargando. Ahora, después del parto, imaginando lo que es por cesárea, dice, bueno, pues ya voy a descansar porque ya no voy a cargar tanto al bebé. Y no, se pone a trabajar más en el posparto porque la faja no puede hacer trabajo porque tiene una lesión. ¿Me explico? Entonces, en el posparto, el suelo pélvico tiende a generar más trabajo y se tiende a contracturar muchísimo más que después de un parto vaginal. Entonces, generalmente mis pacientes por cesárea vienen después de parir con mucho dolor a la penetración, dolor al coito, dispareunias. Y eso se genera porque el abdomen no hizo su función de faja abdominal porque estaba en proceso de regeneración y de recuperación de una cicatriz, y el suelo pélvico tuvo que trabajar aún más para dar esa estabilidad. Entonces, al trabajar más en esa estabilidad, es un músculo que no se puede dar la libertad de ponerse débil, como flojito, nosotros decimos a ese como hipotónico, pero no se puede quedar así. Entonces, justo cuando ese músculo, que es antigravitatorio, es decir, nosotros necesitamos que todo el tiempo esté contraído, dice, hombre, para sacar el trabajo me contracturo. Entonces el músculo se contractura y después a las actividades sexuales, pues genera dolor. Entonces una secuela, una consecuencia después de una cesárea, generalmente es dolor al coito, mucho más acentuado en una cesárea que en un parto vaginal. ¿Y quién lo pensaría, no? Sí, exactamente. ¿Quién lo pensaría? Y justo dentro de estas preguntas que nosotros estábamos haciéndonos previas, decíamos esto, una persona que tiene una cesárea igualmente necesita rehabilitar el suelo, y cuando comenzamos a ver todo esto, es impresionante el notar cómo estas adherencias están haciendo una gran diferencia. Yo analizo mi experiencia de vida personal
con el parto, y aunque fue un parto muy rápido, o sea, la recuperación que yo he tenido que ir haciendo desde alimentación, cuidados, etcétera, ha sido muy profunda, porque llegó un momento en el cual yo ni siquiera podía ir al baño. Posterior al nacimiento de mi hijo fueron casi 2 meses de muchísimo dolor, pero, o sea, impresionante, impresionante. De verdad, yo tuve que ir a que me acomodaran cadera, ir a que hicieran todo este punto, porque hacer pipí era doloroso inclusive. O sea... Sí, wow. Sí. Son muchas lesiones que se tienen. Es que al final del día un parto no es cosa fácil. Entonces necesitamos preparar a todo nuestro cuerpo, y una parte de ello es conocerlo, el conocimiento de las estructuras y darle la importancia y la seriedad. Lo que usualmente digo es, cuando queremos ir a la playa nos preparamos muchísimo para que el bikini se nos vea súper, y para el parto hacemos 1000 cosas, pero no técnica muscular y articularmente no hacemos nada, porque antes las mamás sabían parir, ahora tienen que ir a la rehabilitación para enseñarles. No es eso. Antes no, las mujeres a lo mejor y tenían prolapsos y no lo hablaban, o hay gente que tenía dolor al coito o dolor a la actividad sexual durante toda su vida y nunca lo dijo. Entonces, las disfunciones siempre han existido, solamente que ahora doy gracias a la vida y a todo que ya se habla de esto, ¿no? Porque esto existe desde hace mucho, solamente que no se hablaba, ¿no? Porque era un sitio que no se habla. Pero quizás también antes las mujeres no teníamos las actividades que tenemos ahora. Las mujeres estaban sentadas de cuclillas, hacían mucho más, o sea, los trabajos eran más físico, quizás venían de por sí más preparadas, y al día de hoy las mujeres pues pasaron la gran parte de su vida sentada en una silla, ya sea desde los 3 años o 4 años en la escuela, luego el trabajo. Entonces quizás esta parte muscular ya no está tan preparada como antes, a lo mejor en el campo estaba, ¿no? Sí, definitivo también. Antes de terminar, me gustaría hacerte una última pregunta, y después tenemos 2 preguntas aquí en el Zoom, pero me gustaría saber acerca de las fugas de orina. O sea, especialmente porque a mí me pasa como si voy a estornudar, tengo que cruzar las piernas. Obviamente yo no fui a rehabilitación, fue hace 7 años, y como que no se sabía tanto. Entonces, como por ejemplo, ¿esto se puede recuperar? ¿En qué momento? Por ejemplo, en mi caso, que yo no he ido, todavía podría hacerlo. Ok, ahí voy a responder 2 por 1. Voy a hablar un poco sobre la diástasis, la separación. La diástasis es la separación de los rectos abdominales. Es como un orificio que se hace, un espacio que se hace entre las tabletitas de chocolate, entre el six-pack, que no les enseño mi six-pack ahora, pero luego sé quién se los enseño. En fin, no tengo, nunca he tenido, pero bueno, ya. Ana Pau lo puede enseñar. Sí, ella sí tiene. Bueno, lo que se separa en el embarazo, chicas, no es músculo, es otra vez colágeno y elastina. ¿Ok? Nuevamente, tenemos que preparar a nuestro contexto de alimentación y una correcta mecánica muscular, ejercicios durante el embarazo, para que esa diástasis, por ejemplo, yo les puedo decir que pasando mi cuarentena yo ya no tuve diástasis. Yo trabajé, y todas mis pacientes trabajan de una forma correcta su faja abdominal, lo cual genera que esa separación sea lo más mínima posible y se pueda recuperar más rápido. Entonces, ¿por qué hablo de eso? Perdón, una pregunta. ¿Cuál es una separación normal? Por ejemplo, yo ahorita quiero saber si tengo diástasis, ¿cómo me doy cuenta? Mira, haciendo un abdominal, como tipo un abdominal, ponemos en tensión los rectos abdominales, que son los cuadritos, y si estos se separan más de 2 centímetros, eso no es normal. Y también es muy importante que ese tejido conectivo, el tejido que se llama línea alba, lo que se separa, no esté laxo. Tiene que ser un tejido fuerte, que esté preparado para darnos esa función de contención. Si es un tejido laxo, pues no nos va a dar esa función de estabilidad. Entonces, hablo un poco de eso porque una secuela de las diástasis es
que esa musculatura no nos va a dar esa función de contención abdominal. Entonces, si nosotros o estas pacientes tienen diástasis, nos está hablando que su core, la musculatura más profunda del abdomen, en específico el transverso del abdomen, nuestra faja abdominal no nos está fajando, no nos está dando esa función de contención. Entonces, muchas veces las fugas de orina pueden venir de un origen abdominal, por una falta de conciencia de la musculatura profunda del abdomen. Y algunas veces el suelo pélvico está genial, bueno, no genial, también tiene una disfunción, pero la incontinencia a priori viene por una falta de conciencia de esa musculatura abdominal después del embarazo. ¡Wow! Sí. ¡Wow! O sea, es impresionante. Yo ahorita tengo como 2 años que comencé una rutina de ejercicio. Yo sí les puedo enseñar después el six-pack, ¿no? Pero justo hablando de esta parte de esta separación, uno de los puntos es que a mí me gusta mucho, ¿no? Cómo se marca la línea, pero realmente es, bueno, ¿qué tan correcto es esto? Sí, es correcto, ¿eh? O sea, que se marque, o sea, vamos a ver, es algo que a mí me llama mucho la atención. Porque dicen, no, las abdominales son malísimas, ahora sí, nadie puede hacer abdominales porque lastimas tu suelo pélvico y favorece la diástasis. No es cierto. O sea, si tú tienes una mala mecánica y no tienes una diástasis funcional, hasta estornudar te va a hacer daño. Yo como fisioterapeuta nos ponemos un enfoque de que yo tengo que darle las herramientas a ese cuerpo, por ejemplo, al tuyo, Ana Paula. ¿Te quieres marcar? Yo te voy a dar las herramientas para que te marques, para que se vean tus six-pack y no te lesiones. Entonces, si se marca está genial. Pero si tienes una diástasis, hay que dejar esa diástasis funcional a las necesidades que tú tengas. Que si eres maratonista, que si haces CrossFit. Mis pacientes, he tenido pacientes que hacen CrossFit durante su embarazo y lo hacen bien, porque yo preparo su musculatura para eso. ¿Me explico? O pacientes que hacen triatlones en el posparto y vuelven a hacerlo sin problema. La cosa es darle las herramientas a tu cuerpo para la regeneración de tejido y la reparación de tejido, dependiendo de cuál sea el caso. Entonces, ahora, hay incontinencias que sí vienen específicamente por debilidad del suelo pélvico, ¿eh? O sea, por un desgarre, por una episiotomía, donde esas fibras musculares quedaron adheridas. Entonces, cuando tú le pides una correcta contracción en el suelo pélvico, no puede porque esa cicatriz lo tiene como adherido, como inmóvil, ¿me explicó? Entonces, hay gente que empieza a hacer Kegels, que el Kegel es una contracción del suelo pélvico, y empieza a hacer Kegels, los que vieron en una página de YouTube. Entonces, voy a hacer 5 minutos de Kegels, y lo que están haciendo es favoreciendo a que ese músculo se debilite. Entonces, lo más importante cuando tienes incontinencia, o algunas veces lo que usan son las bolitas chinas para fortalecer el suelo pélvico, entonces se introducen unas bolitas chinas, pero hombre, si el suelo pélvico no puede ni con él mismo, imagínense con peso extra. Entonces, por eso es importante, pues, el acompañamiento exacto, profesional, claro. Saber de qué vía va la incontinencia, porque al final el resultado es el mismo, es el que se hace en PIS. Pero la incontinencia viene por muchas vías, ¿ok? Sí, como todo, o sea, realmente es estar yendo a hacer un chequeo y a ver qué es lo que corresponde y dejar de estar buscando cosas en YouTube que a lo mejor no son para todas. Exacto. Ok. Tengo aquí 2 preguntas. Okay. Cuando mencionaste acerca de los aductores, nos preguntan que no es tan bueno que se contraiga y nos dice, si yo entreno en el gym y hago aductores, ¿afectan mi suelo pélvico de forma negativa? No, para nada. No. Solamente cuando hacemos pipí o popó, es importante que no estés tensando, contrayendo los aductores, porque eso a su vez no va a facilitar la evacuación. Okay. Pero nada, tú puedes trabajar en la hora del gimnasio, lo haces genial y sin problema. Adelante. Ok, y la otra pregunta, que nosotros de todas formas vamos a estar ahorita terminando la sesión, vamos a dar todos los datos, eran dónde te podemos contactar. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito en dónde te encuentras. Claro. ¿Les cuento?
¿Ya? Adelante, adelante. Ah, sí, sí. Ah, es que pensé que ibas a decir otra cosa. Estoy en Alfonso Reyes, 176. Mi centro se llama Centro Sacre. Está fundado desde el 2017, 2016. Y estoy en La Condesa y estoy en Santa Fe también. General, las posparto las doy consultas a domicilio, solamente esas. Y pues listo. Eso es, ahí es Ok. donde doy consulta. Súper. Y bueno, les comentó Ana Pao que íbamos a hablar de tu nuevo proyecto que estás lanzando con Lucy, que también es mi amiga, no sé si está aquí, que nos escuche, que está ahorita en Francia. Y además nosotros vamos a estar grabando un curso contigo en 2 semanas, así que les estamos preparando un curso, pero va a ser postparto. Creo, Exacto. escuchando esta plática, que estaría bueno que preparemos uno Preparto. Sí, Sí, preparto. totalmente. sí, sí. Pero bueno, vamos a estar grabando este primer curso para postparto y se va a hacer a través del nuevo proyecto que se llama La Casa del Periné, que justamente nos vas a contar un poquito más, pero surge de la necesidad de estar hablando más y más y más de este suelo pélvico, ¿no? De que pensamos que solamente es rehabilitar después del parto, pero es mucho más y nos acompaña en toda la vida, ¿no? Claro, como lo Cuéntanos. decía al principio, las pacientes que llegan a la consulta por una disfunción del suelo pélvico, yo sé que al principio no lo agradecen, pero después se dan cuenta que el trabajar el suelo pélvico les cambia la vida, así automáticamente. Entonces, Lucy, yo agradezco que esté en mi camino. Hay pacientes que se vuelven amigos y amigos que se vuelven pacientes. Pues en este caso, una paciente que se volvió mi amiga y ahora mi socia, y estoy muy contenta. Es un proyecto muy lindo y muy ambicioso en el cual queremos todo lo que tenga que ver con el suelo pélvico lo tengan en la casa del Periné. Es decir, hasta una pelvis, quien quiera tener una pelvis como fisioterapeuta, una pelvis en su consultorio, la va a poder conseguir en la casa del Periné, y cualquier información que necesiten referente al suelo pélvico, tanto de hombres, mujeres y lamentablemente de niños, se va a poder adquirir en la casa del Periné. A mí les quiero comentar algo como, generalmente hay pacientes con la dispareunia que necesitamos utilizar un tipo de vibraciones o dilatadores vaginales, que aquí en México el único sitio que los podemos encontrar es en sex shops. No hay un centro, una casa que nos dé todas esas herramientas como fisioterapeutas que necesitamos para rehabilitar esa zona. Entonces la Casa del Periné se va a encargar de eso, ¿no? De dar esas herramientas tanto a los pacientes como a los fisioterapeutas, que tengan un acercamiento correcto con todos los gadgets que se necesitan y con toda la información que se necesita de esa zona. Eso es un poco la Casa del Periné. Genial. Sí, como pone Lucy ahí en el chat, los pueden encontrar en Instagram y en Facebook como La Casa del Periné, sencillamente. Acaban de iniciar el proyecto, así que síganlas porque van a estar publicando información y bueno, vamos a lanzar este primer curso y supongo que van a llegar mucho más información acerca de esto. Pero creo que sí es muy, muy, muy importante estar informadas desde antes para poder prepararnos, incluso mujeres que nunca van a tener bebés, porque supongo que con la Exacto. edad, como todos los músculos, se tienen que estar trabajando. Sí, con la edad y con el estreñimiento y con la colitis, hay muchos estreñimientos en el mundo, mucho estrés nos genera colitis y toda esa inflamación recae en el suelo pélvico. El CrossFit, un ejercicio que me encanta, pero generalmente se hace de forma incorrecta, afecta el suelo pélvico, ¿no? Todo afecta al suelo pélvico siempre y cuando hagamos la actividad de forma incorrecta. Usar tacones afecta el suelo pélvico. Entonces, si tú tienes una conciencia correcta de tu faja abdominal y pélvica, ya no afectará tu suelo pélvico el hacer CrossFit o usar tacones, etc. Entonces, es eso, ¿no? O sea, como que intentar aterrizar y tener conocimiento de cuáles son tus herramientas estando embarazada, no estando embarazada, planeando lo que tú quieras, o si no quieres nunca tener hijos, tu suelo pélvico siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, una característica que puede afectarlo es el parto, pero lo puede afectar. Estreñimiento crónico lo afecta. Por ejemplo, las ortodoncistas, que todo el tiempo están así,
esa posición como jorobada, por así decirlo, afecta la presión en el suelo pélvico. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes contadores, hombres, que pasan mucho tiempo sentados. Entonces, eso afecta el suelo pélvico, ¿no? Entonces, otra cosa ya nada más, a mí me gusta mucho hablar, pero esto es lo último. A mí en estrés me da migraña de este ojo. Seguramente a Ana Paula y a ti, Marion, te pasa algo distinto. Hay gente que con estrés se les contractura el suelo pélvico, porque su sitio y su órgano choque. Wow. Entonces, exacto, o sea, al final del día, si el suelo pélvico tiene una alteración, no solamente es mecánica, no solamente es el parto, no solamente es estreñimiento, son varias esferas que, otra vez comento, el que tengas una disfunción de suelo pélvico y vengas con un experto en suelo pélvico, un fisioterapeuta experto en suelo pélvico, de verdad les va a cambiar la vida de manera positiva. Entonces, es eso un poco. Ok, súper. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir a platicar. Nos vamos a ver pronto para estar grabando el curso en México. Esto fue el Attribute Talk número 24. Si quieren revisar todas las otras que tenemos, están en YouTube. Las pueden encontrar como Tribu Materna en YouTube. Ahí síganos para que si no la pudiste ver en vivo, ahí la puedes ver en YouTube. Y pues también se pueden inscribir a nuestra lista de correos. Así les llegan las invitaciones y las ligas de Zoom y toda la información que estamos compartiendo acerca de maternidad consciente, pero conciencia desde profundo, no solamente pecho, colecho, porteo, no solamente es eso, vamos mucho más profundo en toda la información que damos. Así que les voy a mandar la liga aquí y es https:// y talks.tribumaterna.com para que puedan recibir toda la información. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a traer un doctor que nos viene de Argentina, que se llama doctor Julio Salazar. Y bueno, con él vamos a estar hablando de todos los alimentos que no hay que dar a nuestros hijos. Vamos a hablar de todo lo que son gluten, lácteos, todo lo que tienen colorantes, conservadores, etcétera, porque él nos va a explicar cómo puede impactar de una forma realmente negativa, no solamente el comportamiento, sino muchas cosas dentro de su cuerpo. Y realmente no se pierdan la plática porque si bien es para niños, también aplica para adultos. Así que no se pierdan una oportunidad de aprender más. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias por la invitación, chicas. Gracias, Naye. Bye. Bye.